Un afectuoso saludo. En el Evangelio de esta semana encontramos, para comenzar, los 4 primeros versículos del capítulo inicial del texto de San Lucas y luego pasamos al capítulo 4 para presentar lo que los especialistas llaman el discurso programático de Jesús en la sinagoga de Nazaret cuando comenzó su actividad pública. Los invito a leer estos textos y a pensarlos y sobre todo a ver qué eco producen en nuestro corazón. Algunas ideas pueden ayudar a su reflexión. Sé que cada uno de ustedes obtendrá mucho provecho si se confronta personalmente con el texto. En los 4 primeros versos del capítulo inicial de su Evangelio, Lucas cuenta cuál fue el método que usó para recoger los hechos relacionados con Jesús de Nazaret. Además, dirige su libro a un cierto Teófilo, que en verdad no es una persona concreta, es un nombre integrado por 2 palabras, Theos, que significa Dios, y Philos, que significa amor. Literalmente dirige el Evangelio a quien sea amoroso de Dios. Hoy podríamos traducirlo como buscador de Dios, lo que indica que Lucas escribió su Evangelio para todo ser humano que anhele acercarse, conocer y tener mayor intimidad con Dios. Luego, en el capítulo 4, se narra el discurso que tuvo Jesús en la sinagoga de su pueblo, Nazaret, luego del bautismo de Juan. Allí, después de leer en voz alta el texto del profeta Isaías, que había vivido antes de Jesús varios siglos, dijo a todos solemnemente: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Con estas palabras Jesús señaló a su pueblo que en él se cumplía la profecía de Isaías, puesto que lo dicho por el profeta era su misión. Recordemos que hablar de Jesús y de su misión es también hablar de nuestra misión. Tener fe en Él y confesarlo como Señor es creer que Dios nos ha hablado a través de su vida y palabra y que, por ello, estamos dispuestos a seguirlo, lo que significa vivir según sus criterios. Su tarea es también la nuestra y lo que debemos discernir es cómo vivirla en nuestro mundo y en nuestra cultura. Veamos qué dice Jesús de sí mismo y saquemos conclusiones en relación a nosotros. Ante todo, Jesús se siente enteramente movido por el Espíritu de Dios. Es Él quien lo impulsa a dar buenas noticias a los pobres y a quienes se experimentan como tales, a dar libertad a los que sufren cautiverios físicos o espirituales, a dar la visión a quienes están enceguecidos de alguna manera y a liberar a los oprimidos. En síntesis, su misión es proclamar que ha llegado un año o un tiempo de gracia o de bendición del Señor en que aquella sociedad debería reestructurarse para volver a la equidad e igualdad original de sus miembros. Esto permite entender por qué la vida y el mensaje de Jesús transforma las personas y la sociedad en sus modos de pensar, en sus costumbres y aún en la cultura. Delante de este texto valdría la pena examinarnos para ver si, como Jesús, estamos dejándonos mover por el Espíritu de Dios en lo que hacemos. Esto se sabe según sea el fruto de nuestra actividad, si generamos o no pobreza y exclusión, si impedimos o no la libertad de decisión y expresión de otros, si estamos o no enceguecidos con una visión del mundo o de las cosas que nos hace insensibles al sufrimiento de otros, si somos o no capaces de diálogo y de escucha para percibir ángulos de visión que no conocemos. En síntesis, si buscamos una sociedad más llena de valores y principios, de sentido espiritual y ético, y más atenta a los deberes morales que tenemos unos con otros, estamos colaborando con la misión de Jesús en nuestra vida. Una feliz semana.